hace tiempo un espectador de La Tuerca nos dejaba un comentario para decirnos que ver el programa le servía para debatir y discutir con sus amigos de derecha en el bar y además para ganar esas discusiones. Yo creo que La Tuerca ha servido hasta el momento precisamente para eso, para dotar de herramientas para que la gente pueda debatir y disputar ideológicamente en espacios de trabajo, en espacios de ocio o en los mismos núcleos familiares. Y yo creo que precisamente eso es ahora más importante que nunca. Esta mañana, en la cafetera, el periodista Fernando Berlín se planteaba la siguiente pregunta: ¿qué hubiese pasado si en vez de Feijóo hubiésemos visto una foto de Pablo Iglesias con un narcotraficante en un yate? ¿O qué hubiese pasado si hubiese sido Podemos quien se queda sin ningún escaño en 2 elecciones autonómicas? Y eso nos llevaba a acordarnos de una frase que decía Malcolm X a modo de advertencia: si no estamos prevenidos ante los medios de comunicación, probablemente en muy poquito tiempo acabemos odiando al oprimido y amando al opresor. Por eso volvemos, como siempre, con el estilo Tuerca. El 25S llegó, vascos y gallegos votaron y el resultado coincide bastante con lo esperado. Urkullu continuará como lehendakari en Euskadi, el PNV ha obtenido 29 diputados, uno más que en la legislatura anterior y una mayoría simple con la que puede buscar alianzas, aunque estas no son imprescindibles. Asumo la responsabilidad de iniciar la formación del nuevo gobierno vasco. Detrás EH Bildu con 17 escaños y Podemos, que se consolida como la primera fuerza no nacionalista en esta región por delante del PSOE y del Partido Popular. Mapa bien distinto al de Galicia, donde Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a obtener por tercera vez consecutiva la mayoría absoluta, 41 escaños de 75 que estaban en juego, el mejor resultado de los populares en territorio español, por lo que su nombre suena ya como futuro sucesor de Rajoy. Unha gran maioría dos galegos que falastes coincidiu na mesma resposta. En Galicia, sí. Mientras en Marea ha sobrepasado en votos al Partido Socialista Galego y al BNG. Así las cosas, las primeras conclusiones no se han hecho esperar. Pedro Sánchez ha convocado este mismo lunes el próximo Congreso Federal de su formación y ha fijado fecha para la elección del nuevo secretario general del partido, el 23 de octubre. Sus días, por tanto, al frente del PSOE pueden estar contados. Y por su parte, Podemos, Las Mareas y sus socios se consolidan como la fuerza social que ha transformado ya en pocos años el mapa político español, no solo a nivel nacional, sino regional. Vimos para quedarnos, vimos para construir, vimos para comprometernos. Sin olvidar la ausencia de Ciudadanos, que no ha obtenido ningún escaño ni en Galicia ni en Euskadi, que después de la notable pérdida de votos en las generales abre definitivamente la senda hacia la irrelevancia política. Una fotografía, por tanto, la de estos comicios, que todos leen ya en clave nacional. Bueno, por supuesto que lo leemos en clave nacional. Tenemos una situación histórica que resolver dentro de las instituciones y evidentemente vamos a analizar esta noche en qué va a afectar lo que pasó anoche. Pero sí, también queremos tener un guiño, no lo hemos dicho hasta el momento, pero queremos tener un guiño con lo que está pasando hoy en Colombia, ¿no? Por fin, después de tantas décadas de conflicto armado, se va a llegar a una firma oficial que no será ratificada hasta que el pueblo colombiano diga sí o si no, pero que desde luego abre un periodo de esperanza. Vamos a debatir sobre todos estos temas con invitados de lujo, algunos clásicos de La Tuerca, otras nuevas incorporaciones. En primer lugar, Pilar Velasco, periodista de la SER. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. A ti. También tenemos a José Manuel Martín Meden, también es periodista. Muchísimas gracias por estar aquí, además un conocedor de Colombia, ¿verdad? Es un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Y por último, incorporación nueva a Gonzalo Cortizo, adjunto al director del diario.es, y que nos puedes contar también de primera mano qué ha pasado en Galicia, porque te has comido tus 15 días allí de campaña, de seguimiento de campaña. Algunos kilómetros nos hemos hecho estos 15 días, sí. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar. Os quiero plantear una primera pregunta, un minutillo cada uno antes de abrir el debate, evidentemente muy genérica, que nos hagáis una primera lectura de cómo se puede trasladar lo que vimos anoche, esos resultados, al panorama estatal. Pilar. Pues primeras reflexiones, se revela como que quien tiene el poder al final lo conserva, ¿no? Feijóo y Urkullu parece que van a gobernar muy tranquilamente los próximos 4 años. Feijóo revalida esa mayoría absoluta que le coloca también como un político clave en el terreno nacional del Partido Popular. Y sobre el segundo capítulo, Podemos ha sido
cierta manera la sorpresa. Es verdad que en el País Vasco pierde casi la mitad de los votos, no se vota igual en clave autonómica que en clave nacional, pero conserva ese tercer puesto y sobre todo desplaza al Partido Socialista a ese cuarto lugar. Reto para Podemos en el País Vasco, tendrá que sumergirse en el debate identitario, ¿no?, que hasta ahora no ha tocado arena en el País Vasco. Y la sorpresa de Galicia, las encuestas internas del PSOE no daban ese sorpasiño gallego de las mareas. Ha habido sorpaso por más de 20.000 votos y si lo sabe utilizar Podemos va a ser muy simbólico ese sorpaso en Galicia, que lo coloca como la oposición al Partido Popular y al hombre fuerte del PP ahora mismo, ¿no? La noticia, sobre todo el descalabro del PSOE, y que se revela como realmente ahora mismo el problema real de la izquierda de este país, el bloqueo y en el pantano en el que se ha metido el PSOE, ¿no? Pedro Sánchez no reconoce ese malísimo resultado histórico que tienen en ambas comunidades, las 6 derrotas que lleva consecutivas, pero esto se traduce en lo más importante, en que dentro de un mes hay que investir a un futuro presidente, y si no, iremos a terceras elecciones. Si en terceras elecciones o nueva investida de presidente hay alternativa de gobierno de izquierdas o no la hay, ¿no? Y este pantano del PSOE afecta a esa alternativa, ¿no? Menos de un minuto. Yo creo que los resultados, tanto en Galicia como en el País Vasco, se parecen muchísimo, diría yo, a los pronósticos, pero a lo mejor estamos ante la tremenda paradoja de que esos resultados no favorezcan lo que era el pronóstico a nivel del escenario general, que el secretario general del PSOE se quedaba sin capacidad de movimiento, y a lo mejor paradójicamente de esos resultados estamos empezando a ver un posible camino a la investidura de Pedro Sánchez. Gonzalo. Bueno, yo la mayor, el dato que destaco es la figura de Alberto Núñez Feijóo en Galicia. Ha conseguido 3 mayorías absolutas en periodo de crisis. Yo creo que hay pocos dirigentes europeos que hayan conseguido esto. Y lo que esto supone para Mariano Rajoy, haciendo los mítines y paseando la campaña gallega, pues uno veía con claridad que Rajoy estaba autoinvitándose a una fiesta precisamente para que un varón no se le hiciera demasiado fuerte. Habrá que ver con el tiempo si Rajoy comete un traspiés, qué pasa con Núñez Feijóo, porque evidentemente es el hombre con más poder dentro del Partido Popular en la actual situación y el único presidente autonómico con mayoría absoluta. A partir de ahí, las consecuencias para mí fundamentales, y sobre todo de las elecciones gallegas, que creo que son las que más en el corto plazo van a afectar a lo que está pasando, a la gobernabilidad en el resto del Estado, bueno, pues es lo que ha pasado en el Partido Socialista, no tanto por el resultado y por haber cosechado estos 2 resultados, que es verdad que históricamente son los peores del PSOE en ambos territorios, sino que una guerra que estaba alarmada, pues se ha abierto para que podamos contemplarla, para que todos podamos verla claramente. Todo el mundo sabíamos que el Partido Socialista era un avíspero, pero ahora lo reconoce su propio secretario general y ha puesto, pues bueno, fechas para que esa batalla podamos observarla tranquilamente en primera fila y sin suposiciones de creer que están pasando cosas que no están pasando. Hay una guerra en el PSOE, se han puesto las armas en pie y quedan pocos días para que veamos cómo se desarrolla eso y si a partir de ahí Sánchez pues encuentra esa capacidad de maniobra que siempre está encontrando últimamente en la ratonera en la que vive inmerso. Bueno, yo creo que habéis puesto sobre la mesa los temas clave que tenemos que ir desgranando ahora en el debate poco a poco. Me interesaba empezar justamente por lo que comentaba Gonzalo, y es, bueno, tenemos que alejarnos obviamente de la figura del paternalismo, ¿no?, y de tratar al electorado gallego como si estuviera errando continuamente por votar al Partido Popular, pero está claro que algo está haciendo bien, que la fuerza hegemónica que ha consolidado todos estos años es que algo están haciendo bien, pero sí que planteabas un tema interesante, que es cómo afecta la figura de Mariano Rajoy. Decías que no tan bien, sin embargo muchos sí que consideran que le fortalece en un momento político como el que estamos a nivel estatal. No tengo tan claro si lo fortalece o si lo debilita. Bueno, en principio, fortalecer al conjunto del Partido Popular y por lo tanto a Rajoy sí le fortalece ese resultado de tercera mayoría absoluta. Quizás el liderazgo. Pero a lo mejor lo que el resultado en Galicia está diciéndole directamente a Rajoy es que se pueden hacer las cosas mejor de otra manera distinta a la actuación de Rajoy y a las políticas de Rajoy, y que a lo mejor hay que gobernar de otra manera, no con los silencios y las parálisis de Rajoy, sino
al estilo Feijóo, es decir, que puede haber una competencia en el liderazgo del Partido Popular a nivel estatal desde Galicia, porque llegue un momento en que haga falta esa otra manera de hacer política, protagonizada por las 3 mayorías absolutas de Galicia, sí, como comentabas, en un momento determinado Rajoy llega al límite de sus posibilidades, ¿no? ¿Vosotros lo veis así? ¿Creéis que el liderazgo de Rajoy en estos momentos, en los que se ve quizá un poco debilitado por su propio partido, ¿no? Ciertos sectores dentro de su partido, se puede ver afectado por lo que pasó ayer? Sí, yo creo a corto plazo es verdad que una mayoría absoluta, sin duda, a corto plazo, a la lectura de esta semana, favorece a Rajoy, ¿no? Tiene 137 escaños, partido más votado, tiene una mayoría absoluta en Galicia, gobernado estas comunidades, bien. Pero hay una cuestión que sobrevuela desde las primeras elecciones generales hasta ahora que estamos a las puertas de unas posibles terceras, y es el partido que se pudiera atrever a condicionar su voto a favor o su abstención a poner la cabeza de Rajoy sobre la mesa, ¿no? Es decir, que si eso llegara a suceder por parte de Ciudadanos, por parte del PSOE, por parte de Ciudadanos o del PSOE, ya hay una figura clave, como es la de Feijóo, que todo el mundo ya sabe que está ahí, como el hombre de las 3 mayorías absolutas, que decía Gonzalo, el hombre fuerte, el delfín, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a medio plazo, si con terceras generales o con condicionantes de otros partidos sobre la mesa, si ponen su nombre como condición para una investidura, ya tenemos a un candidato muy dibujado, que es el de Feijóo, con lo cual podría perjudicarle bastante. Y lo que decías de maneras muy distintas de gobernar, la edad simplemente, ¿no? O sea, un candidato joven con otras formas, un candidato que se enroca como Rajoy con otras formas distintas. Entonces sí que yo creo que sí que le puede hacer bastante daño este contrapeso, ¿no? Bueno, yo voy a intentar decir 2 cosas que creo que son contradictorias. Pero intentaré explicarlo como gallego, porque yo a Feijóo le he visto muchas veces allí y creo que la visión que se tiene de Feijóo en Madrid es equivocada. Es decir, yo tengo ganas de ver a Feijóo en Madrid para ver si ese criterio general bastante positivo sobre su persona se mantiene, y sobre ese talento dialogante y esa otra manera de... Pero bueno, con respecto a los plazos, por acabar con este asunto, yo creo que si hay terceras elecciones, Rajoy será el candidato y que no hay duda a ese respecto, pero también sospecho que si hay terceras elecciones, uno no sabe, pero podría el Partido Popular subir, pero los vasos comunicantes con Ciudadanos pues están bastante claros, por tanto, esa subida del Partido Popular podría no solventar la cuestión de bloqueo. Ese es el momento en el que creo que las miradas se pondrían sobre Alberto Núñez Feijóo. Ya le daría cierto tiempo, estamos hablando de en 6, 8 meses, para poder explicar a los gallegos que da el salto y viene a Madrid. Si eso se produce, si Feijóo llega a Galicia, yo creo que va a ser interesante, muy interesante ver el perfil de Núñez Feijóo en una política como la madrileña, y creo que nos va a dar tardes de gloria desde la perspectiva de que creo que es un político que está sobrevalorado desde la óptica madrileña. Otro de los protagonistas de la noche de ayer, pero prácticamente noticia del día de hoy, es Pedro Sánchez, definitivamente, ¿no? La presión que debe estar recibiendo tiene que ser fuerte, eso creo que no lo ponemos nadie en duda, fijaos Yo sí lo pongo en duda, yo creo que la presión la ha devuelto él con más fuerza, casi incluso de la que la había recibido. Me da la impresión a mí ahora que en estos momentos de la noche están más presionados los varones y los críticos que el propio Pedro Sánchez, a quien yo he visto en esa rueda de prensa, tranquilo. Vamos a escucharle, si os parece. Yo con la paradoja, ¿no?, de que unos resultados que supuestamente iban a cortarle el cuello definitivamente, a lo mejor le permiten sacar la cabeza, ¿no? Vamos a escucharle para ver si es verdad que aparecía con esa solvencia. O se apoya a Rajoy, o terceras elecciones, o un gobierno alternativo y de cambio. Si nos abstenemos, a mi juicio, el Partido Socialista Obrero Español se posicionará en una situación subalterna respecto al Partido Popular. Y yo no quiero eso para el Partido Socialista Obrero Español. No quiero eso para la izquierda de mi país. Por eso defiendo el que el Partido Socialista tiene que intentar liderar una alternativa de gobierno de cambio. Es evidente que hay dirigentes políticos en el Partido Socialista que no opinan lo mismo que la Ejecutiva Federal y que el Secretario General. Es evidente que hay dirigentes políticos significativos del Partido Socialista que creen que debemos abstenernos, y es legítimo. Es evidente también que hay otros líderes territoriales que consideran que el Partido Socialista, con 85 diputados, no debe ni tan siquiera plantearse la opción de poder gobernar. Y por eso creo que ha llegado la hora de que planteemos ese debate al órgano que corresponde, que no es otro
que a la militancia a través de un congreso del Partido Socialista Obrero Español. Claro, pero es que la impresión cuando se le escucha, o por lo menos la que hemos tenido hasta el momento, es más una disputa de su propia posición dentro del Partido Socialista que el encarar una situación política real. Por lo menos esta ha sido la sensación que nos ha dado, las ¿no? elecciones gallegas y vascas creo que le he dedicado unos 10 segundos en esa rueda de prensa, pero luego el mensaje de Sánchez es o soy yo o es que sois subalternos del Partido Popular. Entonces yo creo que Pedro Sánchez ha intentado sortear la tradición del PSOE de unos varones que mandaban mucho, que eran señores muy importantes, y comunicarse directamente con la militancia con un mensaje que yo creo que es muy fácil de entender, que es no a Rajoy, ¿no? Él dice eso de hay dirigentes que piensan lo contrario que la ejecutiva y que el secretario general. Luego hay que ponerlo en manos de la militancia. Es decir, les están retando a poner las cartas sobre la mesa a ver quién tiene mejor jugada, ¿no? Claro, y en estos momentos no conocemos que nadie, y yo creo que vamos a tardar, y que puede que no suceda, que alguien diga, vale, doy el paso, me presento. Yo tengo serias dudas de que en ese congreso, si es que llega a producirse, si no lo tumban antes, Sánchez llegue con compañía o con rivalidad. Sí, yo también creo que ha devuelto una presión más fuerte de la que pensaban que iba a devolver, ¿no? A primera hora pensábamos que iba a haber un Sánchez absolutamente debilitado, y lo que es cierto es que como secretario general él controla los tiempos de los congresos y de las primarias y ha sido muy criticado por eso. Y a día de hoy todavía no ha convocado ninguna consulta que tuviera posibilidades de perder. Con lo cual, cuando le han preguntado en reiteradas ocasiones, oiga usted, pero si pierde la consulta del sábado, y le dicen que no hay primarias, etcétera, ¿dimite o no dimite? Ha dicho, la voy a ganar, y lo ha dicho 3 veces, la voy a ganar, no voy a dimitir porque lo voy a ganar, ¿no? Él se da por ganado. Hay dirigentes que es verdad que dicen, tiene a la militancia secuestrada, ¿no? Porque a la militancia la jaleas y van a votar lo que él dice. Y la guerra está abierta, pero yo no me atrevo a decir que esto, ¿cómo puede acabar, eh? Bueno, yo creo que los críticos tienen solo 3 opciones, que son matar a Sánchez en las próximas horas. Para eso tienen que conseguir que, bueno, matar, entendedme, políticamente, conseguir que la mitad más 1 de la Ejecutiva dimitan, por tanto se va una gestora y Sánchez deja de ser secretario general. En eso se está trabajando, pero da la impresión de que no tienen esa mitad más 1. La otra opción es matar a Sánchez en los próximos días, es llegar al sábado y en ese comité federal lo que él plantea de ir a un congreso, votarlo y tumbarle esa propuesta. En ese caso lo más probable es que Sánchez dimita. Están trabajando en eso. Solo Andalucía tiene 80 representantes en el Comité Federal. Con la mitad de 230 tendrían la mayoría. Bueno, les faltarían 20, 25, y el Partido Socialista, los críticos se están moviendo para conseguirlo. Pero es que puede que no lo consigan. Y la última opción sería presentar un candidato contra Sánchez el 23 de octubre. Y yo tengo serias dudas de que alguien se atreva a plantarle cara. Y a Sánchez, por lo que tú decías, se le ve seguro. Vamos, segurísimo, y a ver quién se mete exactamente en ese avispero, ¿no? Porque la posibilidad que tú dices, Gonzalo, de que se está trabajando y que es real, de esto huele a gestora, te vamos a poner una gestora, eso también debilita, no hunde al PSOE de cara al gobierno, de cara a una alternativa. No ponen una gestora en el PSOE porque no tienen la potencia para ponerla. En el momento en el que tengan el voto, solo el voto suficiente para tumbar a Pedro Sánchez, los críticos lo harán, pero creo que no los tienen. ¿Qué candidato tendrían como alternativa? ¿Quién se va a atrever? ¿Susana? Bueno, habría tiempo, ese es el gran debate, claro. No, a mí de todas formas lo que me preocupa mucho, y a lo mejor es ser paranoico, es que me parece que contra ese posible pacto de investidura para el secretario general del PSOE, eso que algunos llaman la mayoría Frankenstein, ¿no? Hay poderes políticos y económicos con mucha capacidad de actuar que no quieren que eso suceda de ninguna manera. Y yo no soy capaz de imaginar cómo lo pueden hacer, pero seguro que ellos sí se les ocurre alguna forma de penetrar, influir, de determinadas decisiones y que le puedan desmontar esa operación que tú contabas también con las fechas, ¿no? a Pedro Sánchez, y intervenir el PSOE de alguna manera violenta, no en el sentido de recurrir a malas maneras, sino a presiones de esas de las que luego solo se conoce la punta del iceberg, ¿no? Pero por debajo se han hecho. A mí eso me preocupa, ¿no? Pero date cuenta que presiones, tener a Felipe González en las páginas del País pidiendo que te vayas.
Yo creo que para el ecosistema socialista es probable que no haya una presión simbólicamente más potente que esa, ¿no? Y Sánchez ha hecho oídos sordos absolutamente. O sea, Sánchez es un señor que las presiones parece que no van mucho con él y que hoy, por lo que hemos visto, ante la presión, vamos, insisto, es mi opinión, veo que se ha hecho fuerte. Yo creo que además él ha diseñado un calendario que es endiabladamente favorable a sus intereses, lo que tú decías, controla los tiempos. El 23 de octubre, si Sánchez consigue ser secretario general del PSOE, hasta diciembre todo el PSOE es suyo y solo suyo. No habrá comité federal porque se nombrará en diciembre, no habrá ejecutiva porque se nombrará. Entonces, ahí tendrá margen para negociar, que lo va a intentar con Podemos, con independentistas, con todo aquello que en su momento le dijeron que no podía, ya lo podrá hacer, porque solo mandará él durante esas 2 semanas, tendrá todo el poder en un periodo todavía hábil para negociar, porque si no recuerdo mal, la legislatura se disuelve el 30 de octubre, ¿no? Pues tendría aproximadamente desde mediados de mes hasta final de mes para hacer lo que quiere y negociar con quien quiera. Precisamente con ese análisis que hace, me toca incluir la pregunta de qué pasa con Ciudadanos, porque claro, lo has eliminado de esa lista que decías, ¿no? No sé si va a mantener esa énfasis en seguir negociando, pactando con Ciudadanos, y más teniendo en cuenta pues los resultados que tuvo ayer, ¿no? Que de poco se está hablando de eso hoy, pero que bueno, que prácticamente avanza o puede avanzar, que en unas terceras elecciones pues no tendrían una representación a lo mejor como la que tienen ahora, ¿no? Yo no sé qué piruetas le quedan por hacer a Ciudadanos y a su líder, ¿no? Después de las muchas que ha realizado, pero una vez comprobado que pinta muy poco en Cataluña, de donde está su origen, que no pinta nada en Galicia, que no pinta nada en Euskadi, y que al final, incluso para la investidura, tampoco su voto, su abstención, sí o no, es determinante. No sé qué piruetas le quedan por hacer, pero desde luego de estas elecciones es el gran derrotado, ¿no? Ese partido puede haber iniciado un camino de evaporarse. ¿Qué va a inventar? ¿Qué puede hacer ahora? De las estadísticas de UPyD. Claro. De hecho, pensaban y confiaban en ese escaño de Álava, que suele resolverse con un puñado de votos, de 50, 100, 1000 votos, y ni siquiera han conseguido esa mínima representación. Y Ciudadanos no lo ha conseguido, claro. Exactamente. Corre el riesgo de desaparecer antes de que le nazca la crítica interna, porque hay otra cosa bastante llamativa, que es que esto hace tiempo que le está sucediendo. Los resultados han sido dramáticos para ellos y en realidad, pues bueno, siguen ahí. O sea, son gente de buenas maneras, ¿no? de comportarse sin gran navajeo por el momento, y no tiene pinta de que... Hombre, también es un partido, yo creo que basado en una persona, que es Albert Rivera, y digamos muy presidencialista, ¿no? Pero con respecto a la pregunta de Sánchez, yo creo que Sánchez no va a volver a intentar lo que ya intentó. Creo que en su mente está que Ciudadanos haga lo que quiera. Creo que él convoca a este Congreso para intentar hacer lo que no le dejaron hacer, e ir a esas terceras elecciones si no lo consigue diciendo, por mí no ha sido. Porque lo que creo que Sánchez sí ya ha ganado en este momento, en este minuto y resultado, es quitarse de encima la nube negra de ser el responsable de las terceras elecciones. Ha hecho, pues como decías tú, una pirueta que a los periodistas nos va a dar trabajo, horas y alguna diversión, pero ya el discurso de vamos a terceras elecciones por culpa del señor Sánchez, él podrá decir yo lo estoy intentando, e incluso me he enfrentado a todo mi partido, he reconocido que hay un avispero y nos vamos a un congreso. Claro, y además es que es lo que decías tú, que salvan su imagen de cara a las posibles terceras elecciones, porque a pesar de todas las contradicciones del candidato Sánchez, del secretario general Sánchez, es verdad que al final la posición más dura del PSOE, un PSOE que casi no conocía a la opinión pública, o que no conocíamos hasta ahora, la están poniendo los que quieren matar a Sánchez, ¿no? Eso de las líneas absolutamente rojas en las que no se sienta uno a hablar con nacionalistas, no las puede usted sobrepasar, tenemos que votar la abstención del Partido Popular y permitir que continúe en el gobierno un partido inundado por casos de corrupción, podrido por casos de corrupción. Es decir, que al final los que lo quieren matar son los que defienden un PSOE con muchas dificultades, ¿no? de convertirse en una fuerza de izquierdas de cara a unas terceras elecciones, con lo cual, lo que dices, sale absolutamente favorecido incluso en términos de imagen, ¿no? Querer dejar de lado a Ciudadanos, con quien se hizo ese dique, ¿no? Para que no se lo comiera Podemos en las segundas elecciones, y ahora decir, bueno, pues voy a intentar realmente lo que no me dejaron, si me dan las cuentas, que es verdad que las cuentas dan así también, ¿no?
Probablemente, además, una vez que desaparezca en parte la presencia inmediata ahora del efecto de las elecciones en Galicia, a Pedro Sánchez también le puede beneficiar que la avalancha continua de casos de corrupción y de procesos contra Rajoy y el PP no van a cesar. Es decir, en el escenario que él ha planteado para controlar los tiempos y lo que tú decías, el aparato del partido, también le va a acompañar el escándalo tras escándalo que le va a servir para argumentar: con este señor no podemos dejar que gobierne. Permitidme un segundo que interrumpa, porque tenemos ahí escuchando a Alberto Pradilla, que es corresponsal de Gara en Madrid, lo tenemos al teléfono. Me imagino, Alberto, que estás escuchando cómo estamos hablando de Pedro Sánchez, pero que estás también siguiendo bien de cerca lo que ha pasado en el País Vasco. Haznos una lectura, por favor. Claro, bueno, sí, ya me imaginaba que normalmente la lectura que se estaba haciendo en Madrid sobre las elecciones vascas y también gallegas, pues bueno, normalmente el nacionalismo español siempre tiende a pensar que es el centro de todas las cosas. Entonces, al día siguiente de elecciones en Galicia y la Comunidad Autónoma Vasca, pues es lógico que se esté pensando en Madrid y no en lo que ocurre, han votado vascos y gallegos. Bueno, pues en Gasteiz, el próximo Parlamento de Gasteiz, varios elementos bastante claves. Por una parte, el PNV, como un partido intratable en términos electorales, no solo no ha sido castigado por la crisis, sino que además gana 13.000 votos y gana 2 escaños más. Además, tiene 29 escaños, con lo cual, con los 9 que tiene el Partido Socialista de Euskadi, podría tener una mayoría absoluta, es decir, Íñigo Urkullu va a ser el próximo lehendakari con una posición probablemente más tranquila de la que él ha tenido en los últimos 4 años, que ha sido una legislatura bastante cómoda para él, una legislatura bastante paralizante. Euskal Herria Bildu, el independentismo de izquierdas, pierde 4 escaños, pero aguanta. Lo cierto es que desde ciertos sectores se había soñado, se había esperado con que el independentismo de izquierdas iba a ser sustituido por Podemos, por el Carrequín Podemos, o se le estaba dando, digamos, por amortizado, y sin embargo, bueno, pues ha demostrado que aguanta, a pesar de que además su candidato, Arnaldo Otegi, pues fue inhabilitado por la justicia española, ¿no? Y luego, bueno, pues Podemos, el Carrequín Podemos, con unos resultados probablemente peores de lo que esperaban, pero bueno, entran como tercera fuerza y como primera formación estatal. Es interesante ver que 57 de los 75 parlamentarios, es decir, los de PNV, Euskal Herria Bildu y el Carrequín Podemos, son partidarios del derecho a decidir. Y luego, bueno, pues el unionismo, el bloque del No, Partido Socialista y Partido Popular, pues en caída libre suman 18 escaños, son formaciones ya absolutamente marginales, ¿no? Lo cual pues demuestra también que las naciones sin Estado, en este caso en la Comunidad Autónoma Vasca, pues se vota diferente del Estado y existen mayorías. Bueno, habrá que ver. Posiblemente el Partido Nacionalista Vasco opte por pactar con el Partido Socialista de Euskadi, pero que existen mayorías alternativas que, en base al derecho a decidir o a determinados o a políticas sociales, pues bueno, se podrían articular, ¿no? Eso habrá que ver a partir de ahora cuáles son las reuniones que mantengan. Esto es un poco así el resumen a grosso modo. Ha sido bastante profundo, porque ya casi que me has respondido a todas las preguntas que te íbamos a hacer, pero sí que te añado otra, que es si crees que después de estos resultados de Bildu y estos resultados del Carrequín Podemos puede llegar a haber algún tipo de encuentro, ¿cómo lo vive allí el pueblo vasco, o no hay posibilidad? Bueno, a ver, habrá que ver, es decir, digamos, la ilusión que se podía haber planteado de un pueblo diferente entre el Carrequín Podemos y H. Bildu, pues lo cierto es que no dan los números. Es decir, Euskal Herria Bildu tiene 17, el Carrequín Podemos tiene 11, está muy lejos de la mayoría absoluta. Por otro lado, el hecho de que hubiese unas terceras elecciones cerca, pues, que posiblemente haya unas terceras elecciones, pues a nadie se le escapa que a Podemos, a Unidos Podemos en Madrid, pues acercarse a Euskal Herria Bildu no les suele venir bien, porque bueno, pues todavía hace falta mucha pedagogía en el Estado español y bueno, pues la izquierda independentista vasca sigue siendo marginada, ¿no? Y criminalizada. Habrá que ver, yo creo que sí que existen posibilidades de acuerdos amplios y transversales. Tema de derecho a decidir frente a los recortes. Claro, eso en realidad, quien tiene la pelota sobre su tejado es el PNV,
Y bueno, también el Carrequín Podemos ha dicho que no va a llegar a acuerdos con el PNV, con lo cual, bueno, pues yo creo que va a ser, en realidad da la sensación de que va a ser una legislatura, por los próximos 4 años, para el PNV puede ser bastante cómoda. Es decir, el Euskal Herria Bildu como referente de la izquierda en la Comunidad Autónoma Vasca y el Carrequín Podemos como fuerza que ha emergido, pues podrán ser una voz crítica en el Parlamento de Gasteiz, pero por desgracia, bueno, pues Iñigo Urkullu va a tener mayoría absoluta porque puede pactar con el PSOE y con el PP, con lo cual, bueno, pues yo preveo 4 años tranquilos para el PNV. Bueno, Alberto, muchas gracias. Nos hubiese gustado tenerte aquí en el plató para debatir, pero muchas gracias por este ratito. Esperemos que puedas venir a analizarlo más en profundidad. Tienes razón, ¿eh? Tendemos siempre a hablar de lo estatal, pero el momento político está complicado y es difícil no hablar de lo que puede pasar a nivel estatal. Un abrazo. Claro, es que ricasco, gracias por invitarme. A ti. No, seguimos, ahí lo dejas, ¿no? Es verdad, pecamos siempre de llevarlo al terreno nacional. Sí, lo que pasa es que, como tú decías, hay un escenario ya sostenido en el tiempo hacia el que hay que volver ineludiblemente, ¿no? Y además se van apurando los plazos y hay que tomar decisiones. Y realmente yo, mientras hablábamos antes de la situación en el PSOE y de las posibilidades de Pedro Sánchez, pensaba que es tremendo, ¿no?, que en la situación en la que está España el PSOE esté discutiendo quién es su secretario general y quién decide qué política hay que hacer, ¿no? No sé, además una paradoja, y es que el 23 de octubre es cuando, si todo se mantiene, si en el Comité Federal Sánchez consigue llevar adelante su idea de hacer este congreso e ir a primarias el 23 de octubre, claro, si él empieza a negociar un gobierno, bueno, pues es lo que opina mucha gente en Podemos, ¿no? Dice, claro, no sabemos si podemos hablar con este señor, porque no sabemos si este señor, después del 23 de octubre, tendrá a alguien enfrente y conseguirá ganarle. Entonces, claro, la situación es un poco complicada. Desde el Partido Popular, bueno, pues hoy Rajoy ha dicho que va a esperar a ver qué pasa este sábado en la calle Ferraz y a partir de ahí, bueno, tomará la decisión de si lo vuelve a intentar otra vez. Quizá esa es otra ventaja después de la rueda de prensa de hoy de Pedro Sánchez, que ha puesto a todos los demás en stand-by, a la expectativa, sin tener capacidad de qué hacer, ¿no? 85 diputados. Como 85 diputados. Todo el mundo está esperando a ver qué pasa en función de lo que se ha propuesto Pedro Sánchez, ¿no? Eso también es un cambio en el escenario, ¿no? Para a las posibles negociaciones va a ser complejo también, porque dices, hablamos con este, cuando se siente Podemos, ¿no?, a negociar, hablamos con este señor, ¿va a ser secretario general o no va a ser secretario general? Pero sobre todo lo más importante, oiga, este señor que tiene 85 diputados, que nos está pidiendo ser presidente del gobierno, ¿cómo va a responder Podemos a lo que parece que es una discusión que ya tienen en abierto? El si vamos a apoyar al PSOE, ¿qué lo hacemos? ¿Con un pacto de gobierno o desde fuera? Y el debate va a estar ahí también. ¿Qué hacemos desde fuera? ¿Le damos toda la confianza a este señor que no se sabe si lo van a matar hoy o mañana? La confianza de 71 diputados de Podemos, un cheque en blanco a esta situación tan inestable. ¿O le ponemos condiciones de gobierno? O sea que al final es verdad que con el golpe de efecto va a condicionar los debates de casi todos. De calendario hay dos posibilidades. Si no se presenta nadie contra Sánchez, Sánchez dispondrá aproximadamente de 15 días para negociar. El 31 a las 0 horas, por tanto el día 1 de noviembre al amanecer se disuelven las Cortes, si no hay antes una investidura. Entonces, si no hay otro candidato, tendrá del 15 al 30. Si hay otro candidato, del 23 al 30. Y en ese plazo es negociar, que el rey te llame, ir a ver al rey, que la presidenta del Congreso, pues que por la mañana no le va bien, que va después y que lo retrasa un poco. Lo tienen muy apurado. Por tanto, intuyo que si hay negociaciones van a ser con el cuchillo en los dientes de dime sí o no y lo dejamos y repartimos las culpas de las terceras elecciones. Creo que la cosa va a ir por ahí. Vamos a ver qué pero también habrá la posibilidad de negociar en dos etapas, ¿no? Es decir, si como tú contabas antes, fracasan los dos proyectos de la gestora o de que en la reunión del sábado le desautoricen su propuesta, si no pueden con Pedro Sánchez en esas dos operaciones, a partir de ahí él tiene ya las cosas un poco más claras, ¿no? Tiene las cosas más encaminadas porque parece muy complicado que Susana Díaz suba... Quiero decir que a partir de ahí sí se podría empezar a negociar con él, ¿no?
Sí, lo que pasa es que de cara a la opinión pública no sé si lo podría hacer con esa luz y taquígrafos que se nos anunció en determinado momento y que nunca hubo en esas negociaciones, ese streaming, ¿no?, que llegó a anunciarse que iba a haber, porque oficialmente, por una cuestión casi institucional, él debería esperar a que hubiera otro candidato, a que estuviera la cosa un poco más clara. Yo es que estoy a modo de presentadora, no puedo responder a las cosas que me entran ganas de responder. Así que para quitarme yo este gusanillo que tengo, vamos a ver qué opina la gente en la calle y volvemos. Un gusto, Noelia, y un bonito reto incorporarme a esta nueva temporada de La Tuerca, y vamos ahora con el análisis aquí a pie de calle y a las puertas del Congreso. Pues hoy la gran pregunta es: ¿pueden estos resultados del 25S desbloquear la situación política del país, la situación política que hay ahí dentro? ¿Pueden hacerlo? ¿Estamos hoy más cerca de una gran coalición o caminamos hacia terceras elecciones? Unas elecciones que se prevé que se celebren con el árbol de Navidad puesto y con la cena casi preparada encima de la mesa. Vamos a ver qué piensan los ciudadanos de todo esto. ¿Sabes el resultado de las elecciones de ayer en el País Vasco y en Galicia? Feijóo mayoría absoluta en Galicia y Urkullu se reedita como lehendakari. ¿Qué te parece? Bueno, en Galicia me sorprende. No es una gran sorpresa porque, como vemos en nuestra sociedad, a día de hoy, por muchos casos de corrupción que tenga el PP o otros partidos políticos, se siguen repitiendo los resultados. Cojonudos para el PP y para Pedro Sánchez maravillosos. Bueno, era un poco igual lo esperado, sobre todo en Galicia, que se esperaba que el PP ganara. No soy muy fan del PP yo. Muy mal, no me gusta. ¿Qué te parece esa mayoría absoluta, entendiendo que no, en principio no le pasa factura la corrupción ni las fotos que salieron en su día de Feijóo con un narcotraficante en un yate? No parece que eso pase factura a los votantes del Partido Popular. A ver, yo creo que al final los votantes del Partido Popular son más que nada esos votantes fieles que pase lo que pase no van a cambiar. Ahí está el problema, que no vivimos dormidos. Vemos todo el día en la televisión, en la radio, leemos todo el rato que pasan cosas, que nos roban, que la gente está imputada y nos da igual. ¿Cree que va a desbloquear la situación política en este país? Hay mentes muy cerradas. Todavía no han entendido la democracia ni nada de nada. Se cree que están todavía en la guerra civil en el 36. Yo creo que con el resultado del País Vasco, el PNV y el Partido Popular a nivel nacional probablemente logren realizar algún tipo de pacto para alcanzar el poder. Va a ser difícil, porque el PSOE no quiere hacer un pacto con Podemos, entonces va a ser difícil. Hacer es el PSOE es venirse bien con Podemos, es de cajón. Es que todo lo que se ha votado, no solo hemos votado lo que es el PP, hemos votado mucho más para un cambio, pero si no se ponen de acuerdo estamos muy mal. Pedro Sánchez ha dicho esta misma mañana que va a convocar a elecciones para elegir un nuevo secretario general del PSOE. ¿Eso cree que puede variar las cosas? Es que yo creo que a Sánchez le queda poco, porque en el comité ejecutivo este que tienen, no sé si el viernes o el sábado, cuando lo tengan, yo es que creo que lo van a echar, o sea, que así de claro. Así que... A ver, el Partido Socialista yo creo que debería sentarse primero, en primer lugar, a hablar, a plantearse todo, porque podía haber desbloqueado la situación y desde un principio de las elecciones generales sí se podía no haber ido a unas segundas elecciones. ¿Una gran coalición o nuevas elecciones en diciembre? No va a haber coalición. Si no la hubo antes, ahora menos, claro. Así que elecciones. ¿Y qué acuerdo le parecería el mejor? Pues yo siempre, te voy a decir la verdad, no te voy a mentir, yo siempre he votado al PSOE, pero me estoy desanimando y me parece que me voy a ir al otro, al PP, creo. ¿Va a migrar al PP? Creo que sí. A pesar de la corrupción y de todo eso. Creo que no lo sé, es que no lo tengo muy claro. Por una parte pienso en eso y por otra digo, no, sigo con lo que he estado toda la vida, ¿me entiendes? ¿A Podemos o a Ciudadanos no se lo plantea? Ciudadanos me inclinaría más. Antes Ciudadanos que Podemos ni hablar, no me va. ¿Que vamos a terceras elecciones? Yo fijo que sí, yo creo que sí, porque a estas alturas ya teníamos que ver, no ahora, sino en las primeras, ya teníamos que haber sacado a Rajoy de donde está, porque es un desastre.
Bueno, pues ya lo habéis oído. Por un lado hay ciertas ganas de salir de este impasse político, pero por otro la gente tampoco se muestra demasiado impaciente porque esto se resuelva rápidamente. De alguna manera hasta los ciudadanos se han acostumbrado a esta situación de falta de definición política en España. Bueno, muchas gracias Elena. Elena, nuestra compañera que se incorpora hoy, que está aquí detrás de que este programa sea posible, que va a estar también en la calle recogiendo las opiniones de la gente y que se ha hecho un buen reportaje que demuestra que somos todos muy escépticos, ¿no?, con la situación. Como decía el señor, ¿no? Que yo creo que eso podría haber sido hasta el reportaje que resume absolutamente todo. Total, y yo creo que además he cogido voces muy representativas, ¿no?, de lo que es la opinión pública, como cierto hartazgo, ya falta de ilusión, no se ve un paisaje muy claro sobre qué va a ocurrir, ¿no? Y bueno, es fruto de lo que transmiten los mensajes de los políticos, ¿no? Decía yo creo que el comité se lo cargan, o sea, creemos que puede salir fortalecido, pero lo que ve la gente en la calle es que, pues eso, que Rajoy está ahí enrocado, que al otro se lo pueden cargar, pues... Pero yo creo que esa sensación también beneficia a Pedro Sánchez, eso de que la gente en la calle piense que se lo van a cargar porque identifica a alguien enemigo del secretario general que le impide realizar su política, ¿no? Pero yo creo que la narrativa también tiene una cosa a favor de Sánchez, ¿no? Porque el enemigo de Sánchez no tiene forma, ¿no? Es decir, la imaginación puede dibujar cualquier cosa. Es un ectoplasma. Sí, son los varones, es como una cosa así que yo creo que es como muy, no sé, es casi como literario, ¿no? Entonces, y digo en serio, que creo que esta idea puede de alguna manera entrar de una manera bastante intensa en el imaginario social, ¿no? De este señor le atacan, ¿quién le ataca? No sé muy bien, pero le atacan. Entonces, cuando a alguien le atacan, pues la primera reacción humana es defenderle, ¿no? Entonces, y creo que Sánchez juega con esto, ¿no? ¿Y le atacan por qué? Porque dice que aquel es muy malo, que no. Dice, hombre, yo también creo que aquel es muy malo, ¿no? Pues, este discurso en el ámbito de la izquierda... Hay una reacción emotiva inicial de solidaridad con el que es atacado, ¿no? Sí, y además yo tengo la sensación, no sé si vosotros lo habéis percibido, que yo estoy viendo a mucha gente que se ha hecho pedrosanchista a última hora. Recientemente, ¿no? Como, joder, están dando tan duro que este señor tiene todo el derecho del mundo, ¿no? Entonces, creo que él, o los críticos, los varones, le han construido el discurso, se lo han dado todo y él lo ha aprovechado muy bien. Probablemente el problema de los varones es que no tienen un discurso con un argumento contundente que oponer al argumento de Pedro Sánchez de yo estoy haciendo lo que nuestros militantes y votantes me han dicho, no a Rajoy, no a la corrupción, no a ser colaboradores de otro gobierno del PP. Y los varones, más allá de decir hay que reconsiderar, hay que pensar si la abstención, hay que ver si analizamos de nuevo, no hay un argumento, ¿no?, que le diga no, lo que hay que hacer es abstenerse y dejar gobernar al PP, aunque hayamos dicho que... ¿Cómo se descuelgan del no con un argumento que sea comestible? Sí, claro, pero, ¿no? Y luego está otro asunto, que es la varonía en sí misma, ¿no? Quiero decir, ¿qué es un varón? ¿Por qué es un varón? No sé, digamos, en la política tradicional de los últimos 20 años, un varón, que casi siempre era varón, era un señor que gobernaba con amplio seguimiento de votos en una comunidad autónoma. Haces un poco el listado de los varones socialistas y tienen poder, no tienen mucho, y uno de ellos, Podemos, se lo ha retirado y se ha quedado a ver qué es lo que pasa en Castilla-La Mancha. Entonces, quiero decir, ¿por qué yo entiendo que este debate también tiene que estar un poco ahí, ¿no? Que la gente se pregunte por qué hay 15 señores cuya opinión ha de dirigir, y que Sánchez ha sido hábil en sortear esa estructura antigua de su partido, o antigua o vinculada cuando su partido tenía más poder autonómico que el que tiene, comunicándose directamente con el militante, con los que tenga, ¿no? Nos quedan 30 segunditos para cada uno para pasar de tema, porque nos comemos el tiempo por si queda alguna conclusión que matizar, pero bueno, prácticamente es que el debate se ha centrado en ¿hay coalición, hay pacto o nos vamos a elecciones? Sí, pues voy a terminar con lo que iba a apuntar, que al final la realidad de las posibles terceras elecciones pasa porque, aunque genere simpatía el candidato Sánchez, la gente se abstiene cuando no ve posibilidad de gobierno. Es decir, si Sánchez y el Partido Socialista no es capaz de visualizar un gobierno real,
pues al final se cumple la tendencia de las encuestas, es decir, que el Partido Popular sigue aumentando en las primeras generales, en las segundas generales, en Galicia, que es verdad que es otro tipo de electorado, pero o visualizas gobierno, yo creo, o al final la abstención se demuestra que te come. Podemos pierde 1 millón de votos y el PSOE también va perdiendo, ¿no? Entonces tiene esos dos retos, el fortalecerse y el visualizar un posible gobierno, si no de poco va a servir que se mantenga o que no se mantenga como secretario general, ¿no? Sí, no, la solución de una investidura de Pedro Sánchez es una solución compleja, pero las soluciones complejas suelen ser las más interesantes para escenarios tan complicados como este, y a lo mejor esa investidura es todavía posible y permitiría negociar para condensar las fuerzas que necesitan coordinarse el debate sobre buena parte de las cuestiones más importantes en estos momentos para la inmensa mayoría de la gente en España. Por lo tanto, a lo mejor hay que ser optimista esta vez, ¿no? No, yo creo que la posibilidad de una investidura de Sánchez concitaba a su alrededor pues todas las posibilidades de improbabilidad, pero a estas alturas creo que es posible que suceda. Y bueno, solo habrá que esperar eso, 23 de octubre, apuntarnos esta fecha y estar esa semana muy pendientes, porque se va a suceder todo en 7 días. Se va a decidir si este país tiene un gobierno, si nos vamos otra vez a votar en Navidad y bueno, y con el hastío que esto genera, ¿no?, en buena parte de la población. Madre mía, yo casi ya no me acuerdo de cuánto tiempo llevamos diciendo, dentro de unas horas, esta semana ya va a tener que salir algo, va a tener que pasar algo, pero bueno, semana ya definitivamente. Semana decisiva. Pero bueno, yo creo que es verdad que esta ya sí que sí, por los plazos que tenemos ya sí que sí. Pero bueno, llama la atención que justo cuando estamos discutiendo de todas estas cosas que tienen una importancia y una relevancia enorme para el futuro del país, de la vida de la gente, si nos ponemos a pensar lo que está pasando en Colombia, realmente esto se queda como bueno, en una pequeñez, ¿no? Al lado de una firma de paz de 50 años de conflicto armado. 26 de septiembre de 2016, día histórico para Colombia y para toda América Latina. Este país pone fin a 52 años de guerra con la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el Ejército del Pueblo. Atrás quedarán más de 200.000 muertos y el dolor de millones de víctimas y desplazados. Un acuerdo que habrán de ratificar el próximo sábado todos los ciudadanos del país y con el que se cierra una mesa de diálogo que se abrió hace 4 años en La Habana, Cuba, con este país y Noruega como garantes y con Chile y Venezuela como acompañantes. El acuerdo logrado, luego de casi 6 años de conversaciones públicas, es la mejor noticia para Colombia, para América Latina y para el mundo. ¿Qué significa este acuerdo? Antes que nada, que las FARC desaparecen como grupo armado, se reincorporan a la sociedad y podrán convertirse en un movimiento político dentro de la democracia. Terminado el último y más viejo conflicto armado del hemisferio occidental. América, el inmenso continente americano con todas sus islas, desde la Patagonia hasta Alaska, es ahora una zona de paz. Llegar a los acuerdos de hoy no ha sido fácil. En 2014 el secuestro de un general y en 2015 un bombardeo militar provocaron la ruptura temporal del diálogo, pero ambas partes supieron y quisieron retomar la negociación. Nuestra preocupación principal ha de ser cómo conseguir que la paz se convierta en una realidad en nuestro país, sobre la base de la justicia social y la democracia. Eso implica la vinculación de las grandes mayorías inconformes a la vida política activa de nuestra nación. La necesidad de un mensaje nuevo, fresco y esperanzador por los cambios. La imprescindible tarea de la unidad, sin la cual todo esfuerzo se desperdiga y pierde. El problema del reparto de tierra, el de la participación política de las formaciones que surjan de la disolución de la guerrilla, la solución al problema de la droga y el reconocimiento a las víctimas han sido algunos de los principales temas sobre los que hoy ya hay un consenso. A partir de ahora falta, eso sí, lo más importante, pasar de las palabras a los hechos y que la guerra que ha desangrado a Colombia por más de medio siglo pase a formar parte definitivamente del pasado.
Claro, es un día importantísimo para Colombia hoy, es un día para celebrar y vendrán días y semanas para celebrar, pero desde luego se ponen muchas incógnitas sobre la mesa, sobre lo que vendrá después, ¿no? Yo me acuerdo de el paro agrario del 2012, un lema bien grande de los trabajadores que ponía con hambre no se puede hablar de paz, ¿no? Y quedan sobre la mesa muchas interrogantes sobre la desigualdad, el papel de las multinacionales, la violación de derechos humanos, el paramilitarismo que de momento no se está tratando, ¿no? ¿Qué significa este acuerdo de paz y por dónde había que seguir para que realmente se materialice en una construcción de paz verdadera, ¿no? Mira, a mí me parece que el acuerdo de paz que se va a firmar hoy en Cartagena de Indias y que el próximo día 2 se somete a plebiscito y que en la conferencia que ha celebrado la guerrilla ha ratificado, en lo fundamental es lo que refleja un párrafo del acuerdo que dice que este acuerdo de paz es, entre comillas, leo textualmente, para transitar a un escenario en el que impera la democracia con garantías plenas para quienes participen en política. Es decir, esto nos haría pensar que las FARC tenían razón fundamentalmente en dos cosas. Una, que la insurgencia fue el único camino que les dejaron cuando el terrorismo de Estado impidió la participación política de la oposición, y dos, que desde su fundación entre 1964 y 1966 siempre han pedido una negociación política para resolver eso. ¿Qué es lo que se está haciendo? No es el sometimiento de la guerrilla, ni es la imposibilidad de hacer una revolución por negociación. Lo que se está haciendo es, digamos, volver al escenario inicial y aceptar que el Estado garantiza que se va a poder participar en democracia. Es decir, el acuerdo no es un acuerdo para la transformación mediante ese acuerdo de la realidad política, social y económica de Colombia, sino para crear las condiciones para que la izquierda pueda competir electoralmente sin que les maten y por lo tanto puedan plantear sus propuestas y decidir mediante el voto qué es lo que se puede o no se puede realizar en materia de cambios en Colombia. Y la segunda parte importante del acuerdo fundamental es no solamente que se establecen en teoría las garantías para la participación política sin que te maten. Se trata de que no suceda lo que sucedió con la Unión Patriótica en 1985, donde asesinaron a 5.000 candidatos, militantes, dirigentes, simpatizantes, sus familiares, la gente de la extrema derecha, los paramilitares, gente de las Fuerzas Armadas, de la policía, políticos, ganaderos, empresarios, terratenientes. Digo que lo otro importante es que el acuerdo no lo firma las FARC con el gobierno de Colombia, sino es el Estado. Es decir, es el Estado el que se compromete de manera que un próximo presidente no podría cancelar el acuerdo y volver al punto de partida de la guerra. Y además el contenido del acuerdo va a pasar a formar parte del acervo constitucional, con lo cual eso es importante. Peligro, el inmediato, bueno, hay dos grandes peligros, uno que no se cumple el acuerdo, pero el más inmediato son los paramilitares, es decir, es mentira que en Colombia los paramilitares fueran la respuesta a la irrupción de la guerrilla, es decir, la guerrilla se organiza entre 1964 y 1966, y 2 años antes, cuando no había guerrilla, el presidente Kennedy manda a Colombia una misión militar que mediante un protocolo secreto recomienda y dice cómo organizar de manera preventiva el paramilitarismo como manera de combatir al enemigo interno en lo que Estados Unidos denominaba la doctrina de seguridad nacional como forma de contrainsurgencia en la Guerra Fría. O sea que había paramilitares antes que guerrilleros y cuando se desmovilicen los guerrilleros van a seguir habiendo paramilitares. El Estado, el gobierno se ha comprometido a tomar todas las medidas para impedir que puedan ser asesinados los comandantes desmovilizados y los guerrilleros en general, y los que hacen protesta social en particular. Pero vamos a ver si quiere y puede. Y luego, en segundo... Sí, porque, perdona que te interrumpa, vamos, desde el corto periodo que se ha aprobado la paz, es que ya han asesinado a 13 líderes de movimientos sociales. De movimientos sociales que normalmente andan en lucha contra multinacionales y en defensa de los territorios. Defensores de derechos humanos, sindicalistas, gente que pide la restitución de tierras que se llevaron los paramilitares. Es decir, esa es la amenaza y, de hecho, hay abogados de los paramilitares que además ahora el problema es que son narcoparamilitares, porque ya se acabó la excusa de la pelea contra insurgente. Ahora donde están los paramilitares es donde están peleando por las rutas y por el negocio.
Digo que abogados de estos narcoparamilitares reconocen que el sector más rancio de la cúpula militar les está diciendo que se mantengan en reserva por si, como dicen esos militares, hay que empezar a matar a estos hijoputas de comandantes desmovilizados, ¿no? Digamos, ese es el peligro inmediato, ¿no? Sí, no, son 52 años, han sido 52 años de guerra y 220.000 muertos, si no me equivoco, y creo que casi 6 millones de desplazados. Yo creo que con esa dimensión, evidentemente, los riesgos son importantes y deben de ser observados por la comunidad internacional también. No deberíamos tomarnos Colombia a la ligera, como parece se tomó Mariano Rajoy cuando desveló la fecha de este acuerdo de paz en un debate de investidura que ninguno entendimos a qué venía aquello. No solamente eso, hoy en Cartagena de Indias no van a estar ni el jefe de Estado de España ni el jefe de gobierno. Me parece que es un error diplomático muy importante. Sí, quizás porque tampoco quieran que esa comparación que antes lo comentábamos, que han hecho ellos muchas veces comparando la situación de España y ETA con FARC y Colombia, que es una comparación que no tiene mucho sentido, se les vuelva en contra en el sentido de que hay un gobierno que ha pactado, bueno, pues que ha cerrado un proceso de paz en donde todas las partes están conformes y en donde las víctimas son las primeras que están de acuerdo con el documento que se ha firmado y la propia Clara Rojas así pues lo ha expresado públicamente, ¿no? Quizás por eso hay algo de alergia en el Ejecutivo del señor Rajoy, no para tomarse a la ligera el desvelar una fecha importantísima, histórica para un país como Colombia, que a mí me parece que es una falta de respeto, y luego sucedido de lo que tú dices, de no enviar a nadie porque, bueno, esperas que están pactando un proceso de paz. Eso responde a una política incomprensible, sobre todo por lo perjudicial que resulta para España, y es el empeño del Partido Popular, del Gobierno del Partido Popular, por abandonar absolutamente la agenda de América Latina, ¿no? Sí. Y que además nos repercute no solo en lo que nos repercute, deberíamos ser referente en América Latina, y abandonamos México, abandonamos Colombia, no teníamos un papel tampoco cuando Obama levanta el embargo de Cuba, y recuerdo, esto es una anécdota, pero tiene una carga simbólica, cuando Santos difunde un vídeo que hace el director de comunicación de su gabinete por la repercusión internacional que tiene el anuncio del acuerdo revelado por Rajoy con esa fecha, ¿no? Y son como 3 minutos de vídeo en la que aparecen las portadas de todos los periódicos del mundo, pero hay hasta periódicos croatas destacando la firma del acuerdo. No aparecía ningún medio español, ¿no? Ni siquiera aparecía el diario El País, que había hecho un considerable esfuerzo por darle importancia a esa cobertura del acuerdo, ¿no? Ningún medio español, y responde al abandono del Partido Popular, que es incomprensible que no mande a alguien a Colombia en una fecha tan destacada. Y probablemente, ¿no?, también a sus relaciones y amistades con los expresidentes, ¿no? Porque eso tú te lo sabes mejor que nosotros. Es muy llamativo ver a los presidentes colombianos, como ellos no lo han conseguido, criticar el acuerdo, y probablemente sea el único, al margen de, esperemos que no, los paramilitares, el sector en contra de este acuerdo, ¿no? Fíjate, hay un paralelismo, y yo creo que forma parte del mismo paquete, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba y la negociación para la desmovilización de las FARC en Colombia, ¿no? Pero fíjate si es paradójico. El Partido Popular de Aznar era un íntimo amigo de la administración en Estados Unidos y era no solamente el que secundaba el bloqueo, sino el que inyectó en la Unión Europea la posición común, que no es ni más ni menos que el bloqueo en términos europeos, y era un furibundo defensor del Plan Colombia, que era llevar la guerra desde Estados Unidos a Colombia. Bueno, pues se han quedado fuera de la evolución de la política de Estados Unidos, y ahora cuando Estados Unidos respalda la negociación para acabar con la guerra en Colombia y cuando restablece las relaciones diplomáticas con Cuba, resulta que el gobierno español, también del PP, pero de Rajoy, no pinta absolutamente nada en ese nuevo escenario en América Latina, y además se desconecta de lo que son ahora las políticas de su gran aliado Estados Unidos. Es decir, eso sí que, como tú decías, refleja una ceguera tremenda en un área retóricamente, por lo menos, tan importante para España como América Latina, ¿no? Nos queda un minuto prácticamente de debate antes de que nos tengamos que despedir, y no me quiero ir de aquí sin preguntar el papelón de Uribe, ¿no? El papelón de Uribe, que parecía prácticamente, bueno, en lo político siempre ahí, pero sin un papel activo hasta que llegó el proceso de paz. Eso es muy fácil de entender. Es decir, el presidente Santos es el gran representante de la oligarquía colombiana, de los que se consideran los dueños del país y hacen los grandes negocios, y de hecho Santos escribió en El País, periódico español: la guerra es un buen negocio con enormes oportunidades de inversión extranjeras.
¿Uribe qué era? Uribe fue un contratado por la oligarquía cuando el Plan Colombia de Estados Unidos para hacer la guerra y la guerra sucia con los paramilitares. Es decir, él cumplió esa etapa en la que se golpeó a la guerrilla para llegar a una negociación al final. Santos es el que conduce la negociación y Uribe se queda descolocado porque pierde su conexión íntima con Estados Unidos, pierde su protagonismo en el país, le impiden una segunda reelección, su discurso ya no tiene el gancho que tenía, como las organizaciones de derechos humanos lo llamaron el embrujo autoritario, que es una definición fantástica, ¿no?, de lo que hacía. Entonces Uribe se ha quedado descolocado porque el que manda es el representante de la oligarquía y es Santos, y él es el que está ahora conduciendo un proceso en el que Uribe se siente expulsado, que nadie le reconoce los méritos, ¿no? Y le pasa lo mismo al otro presidente, Pastrana, grandes enemigos. Mira, yo me encontré hace muy poco por casualidad en una oficina de correos en Madrid con el embajador de España en Colombia. Y le pregunté, oye, ¿qué pasa con Pastrana y con Uribe? Y me dijo, son ejercicios de envidia y vanidad y soberbia, ¿no? Me lo dijo, algo sabrá el embajador, ¿no? No, desde luego, y además hablando de Uribe, que bueno, la palabra soberbia casi que le viene por todo lo que ha venido haciendo casi al pelo, ¿no? Queríamos también recordar que hoy, hace 2 años que se sucedió pues la desaparición y el posterior asesinato de los 43 estudiantes en México. Había una manifestación hoy en Sol y nos parece importante porque pues ya lo hablaremos más en profundidad, analizaremos el tema, pero el qué viene después, qué no va a cambiar en Colombia después de la firma de la paz, o si se aprueba con ese sí del pueblo colombiano, creo que también es importante que lo analicemos. Muchísimas gracias, Pilar, Gonzalo, y de verdad por estar aquí. Te invitaremos para hablar más de Colombia porque me sabe muy mal haber tenido que cortar en el tema, además que a mí personalmente más me gusta. Muchísimas gracias también a los que habéis estado ahí volviendo a La Tuerca, muchísimas gracias al equipo que hay detrás y que milita en La Tuerca y se deja la piel en La Tuerca, y nosotros pues nos volvemos a ver el lunes. Muchas gracias.